Boa Boa noite, noite, Del. tudo bom? Tudo bem? Doutor Eduardo já chegou por aqui. Sim. Doutor Peça Eduardo, para ele entrar. envia a solicitação para José Aldo lhe adicionar aqui a tela principal também. Boa noite para quem está chegando. Chegou também por aqui Tiago. E hoje a gente vai ter uma entrevista mais do que especial aqui no Além do Divã, né, José Aldo? Isso. Além do Divã, essa semana, sendo exibido 2 vezes na semana, quarta-feira, e hoje a gente está por aqui sexta-feira. Sexta-feira já é início de carnaval para alguns, para quem vai, né? E a gente está aqui com nosso entrevistado mais do que especial, que é o doutor Eduardo. Não, não escuta, ele não está escutando. Doutor Eduardo, quando você entra aqui na live, aparece uma mensagem de enviar a solicitação para participar da tela. E você envia essa solicitação que José Aldo lhe adiciona aqui à tela principal. Apareceu, José Aldo? Não, ainda não. Enviar a solicitação, né? Isso. Apareceu. Vou entrar agora. Bom, gente, o Além do Divã de hoje é mais do que especial, porque nós estamos com a presença do grande psicanalista lacaniano, doutor Eduardo Jafi. Quero dizer para você que ainda não entrou, né, seja bem-vindo, e os que já entraram, sinta-se à vontade. Né? É uma honra. Doutor Eduardo, boa noite, doutor Eduardo. Boa noite. Você Uma está me honra. escutando? Tô. Sim. Claro. Antes da gente iniciar, eu gostaria de falar aqui, fazer a abertura. E hoje, aqui, sexta-feira, a gente está com o nosso convidado mais especial. Desde o início que a gente iniciou aqui, já está falando nele, que é com o psicanalista lacaniano, argentino, e doutor Eduardo Riavi. E hoje, a nossa entrevista, a gente vai falar um pouquinho sobre a formação que está acontecendo na Orla, o curso de formação, e sobre a formação do analista. E boa noite, José Aldo. Boa noite, doutor Eduardo. Doutor Eduardo, ele é psicanalista, é graduado em psicologia pela Universidade de Buenos Aires, é mestre e doutor pela Universidade de Santa Catarina. Seja bem-vindo, doutor Eduardo, por estar aqui novamente no Além do Divã. E pode iniciar, José Aldo, a entrevista. E assim, antes de iniciar, José Aldo, eu creio que também quem está por aqui, quem vai passar por aqui, está curioso para saber sobre como se deu o processo de formação e de construção da Orla. Que o doutor Eduardo pudesse falar um pouquinho sobre a história da Orla aqui no percurso. Tem muita gente entrando já. Para você que está chegando. A pergunta que a Fabíola já deixa bem aberta, né, é sobre o que é a Orla, como surgiu a Orla. Né, eu gostaria que você falasse sobre a formação do curso, falar sobre o curso da Orla. E sinta-se à vontade, doutor Eduardo, mais uma vez, é uma honra e quero agradecer pelo seu tempo disponível, né, de estar aqui conosco no dia de sexta-feira. Né, e muito obrigado e deixo a palavra agora para você. Bueno, en principio gustaría de agradecer por el convite que me han feito y la posibilidad de, a partir de este convite, publicitar nuestro curso de formación da Orla. Bueno, la Orla es un centro psicoanalítico de Marañón de orientación lacaniana. Cuando uno dice dentro del lacanismo orientación lacaniana, quiere decir que de alguna manera orienta
orienta la leitura de los textos de Lacan y de Freud, el ensinamiento que ha dado Miller en una serie de cursos, en 30 años de curso, y en algunos y en textos que ha redigido. Entonces, la Orla es un centro psicoanalítico y que es de orientación lacaniana, que es lacaniano y que se orienta en la lectura de Lacan a partir de Miller. Por ser un centro psicoanalítico de Marañón, como dice Orla, Centro Psicoanalítico de Marañón, nos preocupamos por la transmisión del psicanálisis y la formación teórica del psicanálisis, del psicanalista, o del posible psicanalista, o del interesado en teoría psicanalítica. El curso es un curso de formación teórica en psicanálisis. Quiere decir que para nosotros hay una, como seguimos a Lacan, para nosotros hay una diferencia entre la formación teórica y lo que daría formación al analista, en el sentido de que una formación teórica no produce un analista. Un analista se produce a partir de su propio análisis. Quiere decir que todo aquel que quiera ser analista no solo tiene que tener una formación teórica en psicanálisis, sino que centralmente tiene que ter pasado por un análisis. Y en el peor de los casos, estar en análisis, ¿no? Entonces, fica claro que nuestro curso es un curso de formación teórica y no un curso de formación de analistas. En el psicoanálisis uno no se forma como en cualquier otra carrera, en cualquier otro curso que tiene una grade curricular, vos se cumple esa grade curricular y conquista el título que le permitirá ejercer esa grade. Na psicanálisis, ya en la parte teórica, no hay una grade curricular. Es decir, la formación del analista, la formación teórica del analista es permanente. ¿Qué quiero decir con esto? Que no termina nunca. Una persona que quiere ser analista en su formación teórica podría comenzar por nuestro curso de formación teórica, o por otros cursos, o por carteles, o por grupos de estudio. Y esa formación se extiende en cuanto se extienda la vida de esa persona que practique el psicanálisis. Entonces, la formación teórica en psicanálisis es una formación permanente, que se puede dar en múltiples lugares. No es propomos uno para quien no esté ya comenzando en la formación psicanalítica en la perspectiva de Freud y Lacan, possa se ancorar a nuestro curso. Más, seguramente, si quiere ser analista, esa formación, como decía, no termina con nuestro curso, porque para ser psicanalista la formación teórica no responde a una grade curricular, a un conjunto de disciplinas, sino que es permanente, va a percorrer por el percurso de su vida dedicada a psicanálisis. Más lo central para nosotros, para psicanálisis y claramente para el ensinamiento de Lacan es a pasaje por un análisis. No hay analista si no pasó por un análisis y si no llevó ese análisis a su fin. Entonces, podríamos decir que la formación de un analista tiene un trípode, tiene tres patas. Por un lado, una formación teórica que es permanente, ¿no? Que permanece en el tiempo en tanto viva o analista. Para ser analista tiene que tener pasado por un análisis, ¿sí? Un análisis, como diría Lacan, solo es didáctico si llega a su fin. Todo análisis puede ser didáctico. En la perspectiva lacaniana no hay una diferencia entre análisis didáctico y análisis terapéutico. Un análisis es didáctico, es decir, forma un analista si llega a su fin. Y por otro lado, a supervisión. Entonces, un analista tiene que estar ancorado en esos puntos. Pasado por un análisis, una formación teórica permanente y a supervisión. Es un trípode, donde lo central es el análisis del candidato a ser analista, de aquel que tiene un deseo, que por lo menos propone una demanda de ser analista.
¿Qué más tinha me perguntado? Eu gostaria de lhe perguntar, doutor Eduardo, porque a gente vê hoje muito curso de pós-graduação falando de faça o curso que você será formado em analista. Você falou que a formação do analista não se dá numa pós-graduação, mas a própria formação do analista se dá a partir de sua própria análise. E aí é uma coisa que eu gostaria que você deixasse bem claro para nós e para os telespectadores que estão chegando e para os que já estão, porque muitas pessoas acreditam que ser psicanalista é um curso de pós-graduação que a instituição, que a gente tem visto muito, né, muitas instituições dando diploma, dando uma carteirinha, de ortogano, psicanalista. O que é que você acha dessas instituições e dentro do seu macro conhecimento como psicanalista, que tem muitos anos como psicanalista, o que é que você aconselha ao telespectador sobre essas questões? Porque outro dia ligou uma pessoa para mim perguntando de como é que se formava analista e ele estava fazendo curso numa entidade, podemos dizer assim, evangélica, que daria o diploma e que daria a carteirinha dele, dizendo, ortogando ele como psicanalista. O que é que você diz desse curso? No, en principio diría, lo llevaría primero a Freud, después a Lacan. Tanto Freud cuanto la IPA, que es la Internacional Freudiana fundada por Freud, ¿no?, sustentaban que para poder producirse un analista tenía que pasar por un análisis. So que la IPA, ¿no?, situaba, y ese es el cuestionamiento que Lacan le va a hacer a la IPA, porque la IPA, esa institución internacional de psicanalistas fundada por Freud, pensaba que el análisis para ser analista era un análisis, como decía antes, un análisis especial, no era un análisis, existía el análisis terapéutico, que era aquel que el paciente iba con su sufrimiento, ¿no?, intentando resolver su problemática sintomática, sus inhibiciones, sus angustias, en un tratamiento analítico, y había otro tipo de análisis especial para aquellos que demandaban, que pedían ser analistas. Y a ese análisis se lo llamó análisis didáctico. Entonces había un análisis terapéutico en la perspectiva de la IPA, de fato ainda, y un análisis didáctico para poder ser analista. Había dos tipos de análisis, se pensaban dos tipos de análisis diferentes. La idea de Lacan es que no, un análisis es didáctico si llega a su fin. Y si llega a su fin, produce subjetivamente un analista. Practique este analista o no a psicanálisis. Lo importante es ver que tanto en la vea de Freud cuanto en la de Lacan, un análisis solo se produce, un analista, disculpen, solo se produce a partir de un análisis. Los de la IPA llaman ese análisis análisis didáctico. Con Lacan decimos, todo análisis es didáctico si llega a su fin, porque va a producir un analista. Lo cierto es que tanto en la vía de Freud cuanto en la de Lacan, para poder ser analista, tienen que pasar por un análisis. Entonces, el consejo que doy a todos aquellos, ahí todo aquel que ve a publicidad de un curso, que dice, este curso forma analistas, produce analistas, ¿no?, ya tienen la indicación de Freud y de Lacan que eso es una estafa, ¿sí?, que por detrás de eso uno podría decir hay cierto picaretaje, no sé por qué, es el picaretaje de algunos grupos evangélicos y de universidades dominadas por evangélicos que introducen esa picaretaje. Evidentemente no son todos los evangélicos, pero hay un grupo evangélico que sustenta ese tipo de picaretaje. Entonces, todo aquel que va a ver un curso de formación teórica, si ve que ese curso forma analista en 2 años, ¿no?, y que reduce la producción de un analista a una grade curricular de 2 años en un curso de especialización, sin pasar por un análisis, sabe que si quiere seguir al fundador de la psicanálisis, que fue Freud, o a quien retornó a Freud para mantener abierta la vía de la verdad que Freud tinha inventado
como práctica analítica, junto con su descubrimiento del inconsciente, se orienta que eso es picaretagem, eso es comercio, eso es mercado del saber, y un mercado del saber articulado a un engano, a una falsedad, etcétera, etcétera, etcétera. Não sei se ficou claro. Sim, muito bom. Agora, outra pergunta que eu gostaria de saber e levar para o telespectador que está aí, por que Lacan colocou o nome do seu curso, do seu seminário, Retorno a Freud? O que seria esse retorno a Freud? O que ele queria dizer de retorno a Freud? O que estava acontecendo para ele colocar esse tema, Retorno a Freud? Significa que os outros antecedentes, como a psicologia do ego, Fritz, Atman e logo Stein, que eram os psicanalistas promissores, né, que andaram com Freud. O que Lacan queria dizer com isso? Retorno a Freud. Bom, es una pregunta que lleva un tiempo responder, ¿no? Porque hay que pensar que Freud fue un genio que descubrió el inconsciente y que inventó una práctica donde ese inconsciente venía a tona, ¿no? Descubrió el inconsciente, o por lo menos fez la hipótesis del inconsciente, de un texto inconsciente que podía ser recuperado a partir de la asociación del analizante y de la interpretación del analista, y creó una práctica que Lacan va a llamar discurso analítico, donde ese inconsciente venía a tona. Mas tenemos que pensar que el Freud funda una práctica de palabra, ¿sí? Para que el inconsciente venga a tona, que Lacan llama discurso analítico, es decir, una práctica que si es de palabra tiene que ver con el campo da linguagem y a función da fala, mas él era un cara formado en medicina, y la terminología que usaba era heredada de la neurobiología, de la psiquiatría, de la antropología evolucionista del século XIX, de la termodinámica. Es decir, su genialidad que posibilitó el descubrimiento del inconsciente y invención del discurso analítico, de la práctica analítica, de ese nuevo lazo social que se establece entre el analista y el analizante, lo formuló con herramientas que no estaban en sintonía con esa práctica de palabra, que como decíamos, tiene a ver con el campo da linguagem y a función da fala. Esto posibilitó, tanto en los psicanalistas los primeros psicoanalistas, como claramente en los demás post-freudianos, desviaciones, ¿sí? Desviaciones. Y llegó un punto que en la IPA, esa organización internacional fundada por Freud, era una Babel, era una confusión de lenguas, porque cada post-freudiano creaba su modelo teórico, en diferencia con los otros, ¿sí? Y no había un código común que estableciese tampoco un posible diálogo para entender esa práctica que está en relación a una clínica que tiene que ver con el sufrimiento humano. Entonces, el retorno a Freud no es un retorno ingenuo, no es a comentar y decirme comentario de Freud va a ser mejor que el comentario de los otros, ¿no? No es un retorno ingenuo, sino es un retorno a Freud transcripto en otra terminología, ¿sí? ¿Qué quiero decir? Si Freud descubre el inconsciente, si el inconsciente retorna, se escuta en un fenómeno de fala, ¿sí? Que tiene que ver con el campo del lenguaje, Lacan va a retornar a Freud no ingenuamente, no en leer los textos de Freud y decir mi comentario es el verdadero, sino con herramientas que estén en sintonía tanto con el descubrimiento de un inconsciente cuanto con la práctica analítica. ¿Está claro? Por eso retornó a Freud con una herramienta central que tenía tomado noticias ya tenía de antes,
porque ya tinha citado a Saussure, pero digamos, la tesis de doctorado de su amigo Claude Lévi-Strauss le sirve para ver la importancia de Saussure en lo que podríamos decir las ciencias sociales y las ciencias humanas, entre aspas, porque para el propio Lacan, del lado de lo social y del lado de lo humano, es cuestionable la posibilidad de una ciencia, al punto que Lacan va a decir que a psicanálisis no es una ciencia, ¿no? Es una práctica de palabra. Pero voltando, entonces, el retorno a Freud de Lacan es el retorno con herramientas que estén en sintonía con la práctica analítica y con el inconsciente que se fa ejecutar en la palabra del sujeto y sujeto. Es decir, retorna a Freud con la máquina de Saussure, con la lingüística de Saussure, con la antropología de Claude Lévi-Strauss, con el binarismo jacobsoniano, con la topología matemática, es decir, con una serie de herramientas que le permiten formalizar ese genio freudiano, ¿sí? Para que ese genio freudiano no permita desvíos. Y por otro lado, intentar de introducir en el campo analítico una lenguaje en común que posibilite entre los diferentes analistas, ¿no?, un debate en relación a su práctica y a las problemáticas clínicas que introducen esa práctica. Entonces, Lacan retorna a Freud para formalizar a Freud, porque vean, Lacan fala de retorno a Freud, pero no es ingenuo, por eso digo, va a Freud con las herramientas de Saussure, porque va a decir a Freud, en Freud va a hablar del inconsciente estructurado como una lenguaje, y va a decir, bueno, en Freud no tenía la herramienta de Saussure, pero hay un Saussure en estado práctico, ¿no? Va a definir al complejo de Édipo como a partir de una metáfora. Va a definir 3 tiempos lógicos del complejo de Édipo fundamental en el seminario 5. Va a definir al síntoma como una metáfora, va a definir al deseo como una metonimia. Es decir, es voltar a la vía, retornar a Freud para formalizar a Freud con herramientas que estén en sintonía con la práctica analítica, es decir, con herramientas que tienen que ver con el campo con el campo da linguaje y a función da fala, sí, con una antropología que esté a la altura de la problemática que habría la lingüística de Saussure, como proponía Lévi-Strauss, como ciencia piloto. Bueno, eso tampoco se extendió por todo el encino de Lacan, a tal punto de Lacan llegar a cuestionar, no fin Freud, Saussure, va a poder decir que lo que decía Saussure ya estaba en los estoicos, etcétera, etcétera. Pero bueno, en ese retorno a Freud del que falaba José Aldo, es un retorno no ingenuo con herramientas que no estaban en Freud para limpar a Freud de todas esas herramientas, la termodinámica, la neurobiología, la psiquiatría, la antropología de Fraser del siglo XIX, que no estaban en sintonía con esta práctica que inventa Freud y que tiene que ver con la palabra, ¿no? ¿Estoy siendo claro? ¿Está siendo claro, gente? Sim, doutor. Uma pergunta, o que você coloca aí, uma coisa que me chama a atenção, eu acredito que os telespectadores querem saber o que é o inconsciente para a psicanálise. E parece que há um inconsciente freudiano e um inconsciente lacaniano. Existe essa diferenciação? No, son palabras muy fuertes esas, son palabras muy fuertes. Podríamos decir... Às vezes, doutor, esse inconsciente é o ato de estar acordado. Tive um acidente, de repente não estou acordado. Então, o que seria o inconsciente para a psicanálise? Porque muitas pessoas pensam que acham que o inconsciente está num local, como a neurociência, acredita que o inconsciente está ali, está aqui, tenta buscar uma explicação no cérebro, que existe o inconsciente. E aí a pergunta que você falando aí me veio à mente, o que seria o inconsciente para a psicanálise?
e se existia, por acaso existia ou existe uma diferenciação do inconsciente em Lacan y en Freud. Bueno, es una pregunta que da para hacer un curso de varios años, esa, ¿no? Pero en principio podríamos decir que Lacan en su retorno a Freud formaliza el inconsciente freudiano como estructurado por una lenguaje. Y piensa que eso está en Freud, solo que al no tener la lingüística de Saussure, Freud sitúa ese inconsciente estructurado como una lenguaje en el estado práctico, es decir, con herramientas que no están acordes. Pero para Lacan, el inconsciente freudiano, formalizado por él, está estructurado por una lenguaje. ¿Sí? Podríamos decir que hay una diferencia con el inconsciente de Freud, pero eso habría que verlo en diferentes momentos de Lacan, porque hay una cosa que hay que tener presente en Lacan, es que Lacan es un psicanalista que está constantemente pensando contra sí propio. Entonces fueron 30 años de ensino y 30 años de modificar sus posiciones. Por ejemplo, si ustedes piensan que comienza falando en el 53 del deseo como deseo de reconocimiento, y después pasa en el 58 a hablar del deseo como metonímico, que es una perspectiva completamente diferente a la primera concepción del deseo. Doy ese ejemplo, más podría dar otros, ¿no? Es decir, que Lacan está siempre pensando contra sí propio, pero sí podríamos decir que en Lacan ya desde un texto del 51, si ustedes, antes del comienzo de ensino de Lacan, que él sitúa en 1953, en un escrito que se llama Intervención sobre la transferencia, ¿sí? En ese escrito ya muestra que el inconsciente es lo que se realiza en el discurso del paciente a partir de un movimiento de verdad, ¿no? Algo parecido va a retomar en otros momentos, inclusive a nivel ya del seminario 11, cuando fale de abertura y fellamiento del inconsciente. Quiere decir que el inconsciente de Lacan, por decirlo rápido, habría que explicarlo mejor, ir a los textos, ver las diferentes posiciones que va tomando no percurso del tiempo. No es algo que está dentro y que va saliendo, ¿no? No es una cosa que hay que meterle la mano afuera. El inconsciente es lo que se va produciendo, lo que se va realizando en el propio discurso del paciente, ¿sí? Por eso en el seminario 11 va a hablar de se produce, ¿sí? Y ahí sí hay una diferencia con Freud. Si el inconsciente es lo que produce el discurso analizante, es ese se produce, ¿no? La perspectiva de Lacan es que el inconsciente es de orden del futuro, no del pasado, ¿sí? Entonces, donde Freud falaba de rememoración, de volta al pasado, como que había que traer a tona algo que estaba dentro de mí, Lacan fala de se produce, de realización, de futuro. Y eso ya lo encuentran de alguna manera, tiene una cita en el seminario 1. En el seminario 1, Lacan va a decir, o recalcado retorna desde el futuro, no retorna desde el pasado. Es el futuro el que dice, el futuro habrá sido el que dice o que fue un pasado. Pero bueno, podemos decir, por otro lado podemos decir que, bueno, Lacan hasta el último seminario se faló que él era freudiano, que sus discípulos podían ser lacanianos. Pero también podemos pensar que el ultísimo Lacan, como lo denomina Jacques-Alain Miller, piensa que el psicanálisis debe ser orientar en relación a lo real, entonces busca un áncora mucho más fuerte que la del inconsciente y que encuentra un síntoma, ¿no? No un síntoma como una verdad presa, como una significación cifrada, ¿sí? Sino en el síntoma en su estatuto de real, ¿sí? Como un real de gozo. Si digo real, y bueno, hay muchas definiciones de real en Lacan, pero si nos decimos que la orientación del psicanálisis tiene que ser
hacia lo real, y que ese real es el síntoma, o el santón, como lo va a llamar posteriormente, ¿sí? Es un síntoma que no está pensado como formación de inconsciente, que no está pensado como se piensa en la divulgata da psicanálisis, que el síntoma quiere decir algo. Digo, esa última versión del psicanálisis, del síntoma de Lacan, que el síntoma quiere decir algo, que en el síntoma hay una significación cifrada que hay que descifrar a partir de asociación del paciente y de interpretación del analista, que el síntoma es una verdad presa, que hay que liberar, etcétera, etcétera. La última perspectiva de Lacan es que la orientación da psicanálisis tiene que ser a lo real. A psicanálisis no es una mera narratología, tiene que tener una orientación a lo real, y que ese real es el síntoma. Entonces podemos decir que en esa perspectiva tal vez Lacan dio un paso alén de Freud, y un paso alén de inconsciente. ¿Qué es ese paso alén de inconsciente? El síntoma como real. Bueno, si queremos decir el síntoma como real, y tomamos una de las definiciones de real, que tal vez nos sirvan para esa perspectiva última de Lacan, mas nos sirve para una perspectiva, podríamos decir, pedagógica, ahora de mi pessoa para vocês aquellos que nos están escuchando. Si es real, podríamos tomar esa definición, lo real es imposible de ser simbolizado. Si el síntoma es real, y lo leemos a ese real, aunque teníamos que buscar otras versiones, como lo imposible de ser simbolizado, quiere decir que todo lo que era del orden de la descifración, ¿sí?, todo lo que era del orden de pensar que el síntoma estaba en relación a cosas que estaban recalcadas, que tenían que ser trazidas a tonas, fican del lado de verdades mentirosas. Porque si el síntoma es un real, y un real es lo imposible de ser simbolizado, toda la articulación significante, todas las interpretaciones que hace a los desciframientos en relación a esa articulación, no tocarían ese real. ¿Se entiende? Sí. Queda fuera. Entonces ya el síntoma no tiene una intención de significación, sino lo que movimenta el síntoma, y por eso se repite, sería una intención de satisfacción. Cuando ustedes piensan en intención de satisfacción, están pensando en un cuerpo vivo, y en el gozo de ese cuerpo vivo que se articula al síntoma. Bueno, con las palabras se pueden tocar otras palabras, se pueden descifrar las cifras que ciertos síntomas podrían producir, pero con las palabras no se puede tocar lo que no es palabra. ¿Se entiende? Entonces, en esa perspectiva, el síntoma sería imposible de simbolizar, y lo que simbolizamos nos queda del lado de la verdad y mentiroso, porque quiere explicar o quiere descifrar lo que escapa a todo desciframiento. Entonces ahí teníamos una perspectiva final de Lacan, donde intenta, sería una posible lectura, eso implicaría todo un gran debate, buscar un áncora real, no del lado del inconsciente, sino del lado del síntoma. Aunque también se faló, y habría que ver los temas, los lugares, y Lacan también en algún momento citó esa frase, do inconsciente real. Mas podemos decir, para no confundirnos más, que el inconsciente real, en esta perspectiva, lo podemos situar del lado del síntoma, como aquello que escapa a todo proceso de simbolización, a querer metabolizar ese síntoma vía las palabras. Hay algo que resiste a eso, ¿sí? Si resiste a eso, es imposible de simbolizar. Si es imposible de simbolizar, en esa perspectiva de Lacan, es la orden do real. Lo que yo gostaria de falar un poco, y gostaria que você me pergunte, disculpe, por el tiempo va pasando y nos estamos perdiendo, sobre nuestro curso, que você también es miembro da Orla, sobre nuestro curso de formación.
¿Sí? ¿Me está José escuchando? Aldo tem um comentário aqui no chat de Júnior Albuquerque. Ele comentou aqui que ser analista nos dias de hoje requer muito mais do que o mergulho profundo em técnicas já publicadas, visto que a sociedade contemporânea apresenta um comportamento doentio, exigindo abordagem focada. Bom, esa leitura, la sociedad contemporánea. Yo quiero hablar del curso noso de formación, vine aquí para hablar del curso, entonces voy a responder esa pregunta y después gustaría de hablar de nuestro curso de formación. Sí. En Lacan no hay ninguna idea progresista, ni piensa que, dice el mundo contemporáneo, digamos el mundo hipermoderno, en diferencia al mundo moderno. En Lacan no hay ninguna idea de progreso, entonces no podemos decir, como es que decía este colega, a ver si, doentío. El ser humano es un doentío, el ser humano donde se encuentra es un macaco enfermo de lenguaje, que tiene inhibiciones, síntomas y angustia. Y que tanto en el mundo moderno esa problemática humana se expresaba de una manera y en el mundo hipermoderno contemporáneo se presenta en otro tipo de sintomatología. Para hacer una simple diferencia, diría que la problemática del mundo de Freud y lo que podríamos llamar el mundo moderno era el mundo da Reina Victoria, era el mundo del recalque, ¿no? Da renuncia. Y el supereu nos imponía una lógica de renuncia. Cuanto más renunciábamos, más nos exigía renunciar. Cuanto más renunciábamos, más nos exigía renunciar. En cuanto que el supereu contemporáneo, en vez de exigirnos renunciar cada vez más, nos exige gozar cada vez más. Entonces, el supereu moderno era un imperativo de renuncia y el supereu contemporáneo es un imperativo de exceso. Pero tanto la renuncia como el exceso son excesivos, ¿sí? En el mundo moderno, en el mundo de Freud, las personas se autodestruían queriendo renunciar cada vez más, y en el mundo contemporáneo las personas se destruyen queriendo gozar cada vez más. Comienzan a pedalar 2 horas, 4, 16, van a Barrerín a pie y explotan en la estrada, el corazón explode, de tanto pedalar y luchar por la vía. Por otro lado, yo diría que el psicanálisis en la perspectiva de Freud y de Lacan no es un abordaje, no es una psicología. El paciente no es un objeto que lo abordo a partir de una teoría, ¿no? Eu, como analista, el paciente piensa que tiene un saber, él supone que tiene un saber, pero es una mera suposición. Tanto eu como él no sabemos nada. Quiere decir que simplemente yo tengo que ser la causa para que la palabra de él se ponga en movimiento y que vaya permitiendo en el percurso de un tratamiento efectos de verdad. Pero es un objetivo, el psicanálisis no objetiva al paciente. Eso falla la psicología. Por eso Lacan, en ese escrito de 1951, que se llama Intervención sobre la transferencia, dice que confundir a psicanálisis como una psicología es un error grosero. No tenemos nada a ver con a psicología. Por eso, para ser psicanalista, no tienen que ser no tienen la obligación de ser psicólogo, ¿sí? No es una abordaje, ¿sí? Es un lazo social, así como existe en Lacan, en las perspectivas de Lacan, un lazo social de dominio, que es el discurso universitario, aunque todo lazo social es el dominio, que es el discurso de Mestre, que domina a partir de una ley imperativa. También existe el discurso universitario donde el profesor domina a partir de un saber. También existe el discurso histérico que también establece un lazo social de dominio a partir de preguntas, de interrogaciones. También está el analista, que establece un lazo social de dominio. Es decir, el paciente le supone un saber y él no usa ese lugar de suposición que el paciente le da, ¿no?
Al contrario, utiliza ese lugar para causar al paciente para que produzca efeitos de verdade, para que produza el inconsciente, para que realice su inconsciente en la pura superficialidade de aquilo que vai falando. ¿Sí? Si el analista usara a suposición del saber que el paciente le da, si el analista querría, acreditaría que tiene la respuesta y abordaría al paciente a partir de un saber, dejaría de ser analista, pasaría a ser psicoterapeuta, psicólogo, etcétera, etcétera, etcétera. Quiere decir que la práctica analítica no es un abordaje a partir de un saber objetivando al paciente. Al analista se le supone un saber, ¿sí? El analista mantiene el lugar de la suposición, da suposición, mas no expone ningún saber. Causa al paciente para que en la palabra del paciente se vaya articulando un saber con valor de verdad. Y aquí estoy siguiendo el seminario 11, las primeras aulas, mas esto no es siempre así en la CAN, ¿no? Con valor de verdad completamente singular, ¿no? Porque si fuera que yo como analista faço un abordaje y objetivo a ese paciente, elevo ese paciente, lo trato como un objeto y para entender ese objeto lo tendría que elevar a mi saber y lo pierdo como singularidad. Justamente lo que intenta el psicanálisis sería una práctica, una ciencia, la imposible ciencia, por eso no es una ciencia, do singular. Pues se saben que las ciencias siempre descubren leyes universales. El psicanálisis sería, entre aspas, una ciencia do singular. Es decir, apunta a lo que hay de diferencia absoluta en cada uno de nosotros. Y justamente lo que hay de diferencia absoluta de cada uno de nosotros es lo que manca en cada uno de nosotros, es lo que fracasa en cada uno de nosotros. Eduardo se diferencia de José Aldo, y ¿cómo era el nombre teu, que no me lembro? Fabiola. De Fabiola, porque fracasamos de distintas maneras, ¿no? Porque tenemos ese real sintomático con el cual tenemos que reconciliarnos, podríamos llamar ese real sintomático, ya que tiene una intención de satisfacción, no de significación, ¿no? Nuestro ser de gozo y lo que nos diferencia a uns dos otros. Mas cuidado, tomen todas las palabras que yo estoy diciendo aquí como una charla, no estamos siendo rigurosos, yo estoy hablando en términos generales. Sí, el rigor es decir, el psicanálisis no es un abordaje, el psicanálisis no es una psicología, el psicanálisis no objetiva a las personas. Bueno, ¿podemos pasar a hablar del curso de formación? Sí. Bueno, entonces la Orla, como institución, Orla, Centro Psicanalítico de Marañón, que tiene una sala en la avenida Beta, número 12, sala 5, Parque Atenas. Cada año publicita su curso de formación. A partir de la pandemia, nuestro curso de formación pasó a ser online y nos gustó el modelo online. Eso no quiere decir que todo curso de formación tenga que ser online, ni que es mejor que sea online, ni que es peor. No, nos gustó, y como decía antes, la formación es permanente, un tiempo pueden estudiar online, hacer grupos de estudio, carteles, armar otros dispositivos de saber, mestrado, doctorado, es decir, el percurso de su formación, que es permanente, el deseo de voces los va a llevar a asumir distintos dispositivos para estudiar psicanálisis. Mas si se sintieron tocados por este curso de Orla, si se pueden sentir tocados por este curso de Orla, podemos decir que es un curso de 2 años, ¿no? Que es un curso que tiene un carácter evolutivo y progresivo, ¿sí? No es un curso, no es una posgraduación, no está en relación a la universidad, mas tiene una lógica de alguna manera universitaria, porque se piensa como progresivo
como que evolúe y progresa, ¿sí? Dura 2 años. En el primer año nos dedicamos a Freud, en el segundo año nos dedicamos a Lacan. Tanto en Freud como Lacan, que son las disciplinas que yo doy, la parte teórica de Freud, centralmente yo soy responsable, y la parte teórica de Lacan, no la parte clínica, soy yo. Entonces estudiamos a Freud pensando los diferentes momentos de Freud y también que hay un Freud que piensa igual que Lacan contra Freud. Por ejemplo, la passagem da primeira tópica para la segunda tópica. Intentamos mostrar que esa passagem se da porque Freud en la clínica comienza a ver que los síntomas no responden más a la interpretación, ¿no? Que por más que reinterprete de diferentes maneras, el síntoma continúa se repitiendo, que comienza a hablar de una reacción terapéutica negativa, de un masoquismo primordial, en la propia práctica lo lleva a eso, ¿no? Y ahí lo lleva a elaborar un principio que se llama Além do Princípio do Prazer, que está en un texto que también es Além do Princípio do Prazer, que es de 1919, y que eso faz declinar toda su primera tópica, formada por el consciente, preconsciente e inconsciente, y lo obliga a formular una segunda tópica que es la del eu, el iso y el supereu, ¿no? Tiene que, al descubrir el alendo del principio del placer, al descubrir que hay una fuerza extraña en cada uno de nosotros, que en vez de llevarnos al bien, nos lleva al mal, está pensando un principio que no es el del placer, sino que es un alendo principio del placer, una fuerza que en vez de llevarnos al bien, nos lleva al mal. Entonces, toda la primera tópica, la del consciente, preconsciente, inconsciente, estaba centrada en el principio del placer. Cuando descubre, a partir de su práctica clínica, a partir de encontrarse que hay restos sintomáticos que por más que lo interprete de 1000 maneras diferentes, continúan se repitiendo, y elabora el além del principio del placer y crea un nuevo modelo pulsional que es la pulsión de vida y la pulsión de muerte, se ve obligado a declinar su primer modelo conceptual do aparelho psíquico y armar otro, que es su segunda tópica, el eu, el iso y el supereu, todas ancoradas en la problemática pulsional. Bueno, el iso es claro, porque el iso es la sede de las pulsiones, pero tanto el eu tiene relación con la pulsión como el supereu también, que es, las palabras de Lacan, un imperativo de gozo. Entonces vemos a Freud viendo los diferentes momentos de Freud y viendo que hay un Freud que piensa también contra sí propio y va mudando su conceptualización. Y lo interesante de Freud y lo más y lo diferente con Lacan es que él va expresando sus diferentes modelos. En Lacan nos encontramos con un psicanalista que en su retorno a Freud y en sus diferentes formalizaciones, él va mudando, va pensando contra sí propio. Por ejemplo, si lo vemos en la teoría del gozo, el gozo en un primer momento es imaginario, después pasa a ser simbólico, después pasa a ser real, como das Ding, como a coisa, después fragmenta ese gozo, después lo hace articularse a una lógica discursiva de lazo social, la teoría de los discursos, etc. Pero Lacan no dice, presenta su ensino como continuo. Entonces, en el segundo año de este curso, cuando nos dedicamos ao ensino de Lacan, y orientados por Miller, ¿no? Y orientados por Miller, vamos viendo que hay un Lacan, vamos a ir situando centralmente, orientándonos en esos paradigmas del gozo que propone Miller, que hay un Lacan que piensa contra Lacan y que siempre va mudando sus formalizaciones de una manera implícita sin explicitar. Entonces esa es la parte teórica. El primer año, ver las formalizaciones de Freud, y el segundo año, ver el primer gran movimiento del ensino de Lacan.
¿no? Esas son, el curso va los sábados de 8 a 12, de 8:30 a 12. Entonces las primeras 2 horas se dedican a esa parte teórica y las segundas 2 horas a la parte clínica, tanto en Freud cuanto en Lacan. En Freud se van a estudiar los casos clínicos, el hombre de los lobos, el hombre de los ratos, Dora, el percurso de un análisis, y en Lacan las formalizaciones de los casos clínicos a partir de la terminología lacaniana. ¿Está claro? Entonces, ese curso de formación tiene 2 años, un año dedicado a Freud en su teoría y en su clínica, y un año dedicado a Lacan en su teoría y en su clínica. ¿Sí? Los valores, quien quiera, quien se interese en inscribirse en este curso, tiene que ligar para el 98, ¿no? 98 el código, 9849 84775, ¿no? Entra en el WhatsApp con ese número y va a hablar con Carol. Digo de nuevo, 98 y después sigue, 984 98 4775. Hablar con Carol en el WhatsApp. Los valores son, para estudiantes, 110 reais y para profesionales, 220 reais, ¿no? Va a ser por la plataforma Zoom todos los sábados a partir del 11 de marzo. Más los interesados que se apresuren a hacer las inscripciones. Está claro, gustaría repetir, y si usted puede, José Aldo o Fabiola, anotar el número 98, ¿no? El código 984 98 4775. Falar con Carol. De cualquier manera van a encontrarnos a publicidades en no Instagram, no Facebook, y ahí podrán verificar si no consiguieron escribir un número, el número para poder inscribirse, los que tengan bondad de comenzar su formación teórica. Pero digo de nuevo, y esto conviene reafirmarlo infinitas veces para que no se nos confundan con esos cursos picaretas que dicen que en 2 años van a producir un analista. Esto simplemente es un curso de formación teórica en psicanálisis, un percurso que es permanente, que no se termina nunca. ¿Sí? Entonces, si ustedes quieren ser psicanalistas, tienen que deitar en el diván y sentar, disculpen, en la cadeira, ¿no? Muchas horas durante toda su vida. Es decir, es permanente, no hay aquí milagre que en 2 años van a salir con un cartazinho de psicanalista abriendo un consultorio en la ciudad. Lo podrían hacer, pero es una pica detalle, y todo ese tipo de instituciones, a mi entender, son picaretas, no son serias, por lo que falé en un comienzo, en términos de Freud, da propia IPA y de Lacan. Doutor Eduardo, Bueno, desculpa lhe interromper, mas tem como você repetir novamente o número de contato da Carol? digo de nuevo, 98, el código de la ciudad y del estado, y después viene 984 98 4775 Carol. ¿Sí? Quiero hacer otra publicidad de una actividad que vamos a hacer junto con José Aldo, las sextas feiras de 19 a 20, ¿no? Esa actividad va a ser una actividad a Orla, va a ser en el Instagram de Orla, la va a realizar los responsables José Aldo y Eduardo Riavis. Se va a llamar a presentación de Lacan, una introducción, y vamos a hacer un diálogo, como hicimos hoy, con José Aldo, en relación al ensino de Lacan.
No sabemos el tiempo que va a durar, mas no va a durar más de 2, 3 meses probablemente, mas ahí ustedes van a poder ir acompañando también el percurso de Lacan en nuestra humilde presentación, ¿no? Que va a ser a partir, va a tener la misma estructura que tiene hoy, va a ser una charla, una conversación entre José Aldo y eu. Fabiola, si quiere participar, está convidada, y las personas que nos acompañan y quieran hacer preguntas o intervir, bueno, y entrar en un debate como el que nos ha propuesto un colega que ha introducido esa pregunta. Me Bom, lembrei também, disculpe-me por... doutor Eduardo, ¿Cómo? desculpa lhe cortar, me lembrei também do curso que você está dando, particularmente o grafo do desejo, né? Para No, no aquele es que já tem particular. El grafo del disponível. deseo, pero no nos centremos, no demos tanta información. El grafo del deseo es una lectura que voy a hacer a partir del escrito de Lacan, su versión del sujeto. Va a ser probablemente sextas de 8:30 a 15 para las 10 de la mañana, y va a ser para aquellos que quieran inscribirse, y ahí sí van a tener que ligar para mí un número, mas esa va a ser una actividad gratuita, igual que la presentación de Lacan que vamos a hacer por el Instagram, gratuita, y, bueno, la actividad que voy a hacer con José Aldo, solo van a tener que abrir el Instagram y escuchar. Pueden, quien quiera, las veces que quiera, y si no soportan, nos escucharán todo el tiempo, y si no soportan, apagarán, nos chingarán, ahí pueden hacer lo que quieran. El curso ya, no, la lectura de grafo del deseo ya implica de personas que tengan un cierto percurso en Freud y en Lacan, porque no es una introducción, es un grafo que tiene algunas complejidades, entonces tenemos que leer a la letra y discutir parágrafo por parágrafo. Bueno, no sé qué más me quieren preguntar, qué más podemos decir. Tem alguma pergunta, Fabíola, para o doutor Eduardo? Alguma pessoa está fazendo alguma pergunta aí? Foi só a pergunta do telefone de contato, para entrar em contato com Carol, e já foi respondida aqui, porque tem uma interessada de participar, provavelmente, do curso. Uhum. E a gente está quase chegando nas considerações finais, José. Sim, já está quase terminando, né? Então, gente, eu gostaria de... Tem muita gente aí, estou vendo que tem muita gente chegando, né? E, ultimamente, né, Fabíola? Tem muita gente chegando. Quero agradecer a presença de todos, né? Eu estou vendo que cada dia mais o programa Além do Divã está tendo uma repercussão maior, e o número de pessoas está aumentando. E hoje praticamente bateu o recorde também, né, Fabíola? Né? Tem batendo recorde, né, de pessoas que estão nos assistindo e que talvez vão entrar mais ainda. Mas como é um pouco tempo, eu gostaria de agradecer a presença do doutor Eduardo Javier, é um grande psicanalista lacaniano. Gostaria também de você que queira fazer análise, estudar na orla, tá? A dica aí, curso e conhecer psicanálise. E para mim, no fundo, é uma honra, doutor Eduardo, né, estar com você nesse momento, e você ter dedicado esse seu tempo para estar conosco. Eu sei que o seu tempo é muito corrido, né? Muito obrigado pela sua presença. E eu estou vendo aqui, eu estou maravilhado, né, com a repercussão e com o número de pessoas que estão chegando e que já estão presentes, né, Fabíola? Está muito bom, né? E que esse é apenas o primeiro de muitos, como o doutor Eduardo falou. Nós estaremos fazendo um programa praticamente junto, representação de Lacan, né, onde nós vamos falar mais aprofundadamente algumas coisas, porque o tempo é corrido, o tempo foi cronometrado, mas você que não conseguiu ainda adentrar, vai ficar salvo, e que queira participar do programa que a gente vai fazer junto, esteja à vontade.
Fabíola também, você já está convidada a estar comigo, a estar conosco, né? E eu só tenho a agradecer, para mim, eu com todo o respeito, para mim, um dos maiores psicanalistas hoje, para mim, lacaniano do Maranhão, é o doutor Eduardo Javi. Para mim é um grande exemplo, me identifico, eu tenho uma honra para mim, eu não tenho palavras para explicar. Tamanha honra. Bom, yo gustaría de decir también las últimas palabras. Agradezco el convite, la posibilidad de publicitar y de hablar un poco de psicanálisis, de que es mi apaixón. Te agradezco y por otro lado no acrediten tanto en lo que Joaldo fala de mí, porque esos son efectos de la transferencia. Ustedes saben que cuando las personas están en transferencia, falan muchas cosas. No acrediten, así como no acreditan de los cursos que forman analistas em 2 anos. Bueno, muito obrigado por tudo, boa noite. Boa noite, doutor Eduardo. Muito obrigado por ter nos dado este momento de estar conosco. Fabíola, gostaria de falar alguma coisa? É só agradecer a participação do Dr. Eduardo e quem tiver interesse, buscar também as redes sociais da Orla, que tem as informações, né, José? Tem o Instagram, tem o Facebook também, e vai ter os cards de divulgação lá do novo curso, que vai iniciar agora em março, com os contatos. Tem um contato que ele já falou aqui, que é da Carol, entra em contato com ela, que é para fazer a inscrição. E agradecer quem passou por aqui, quem ainda vai passar. O conteúdo vai ficar salvo aqui na rede social de José Aldo, podem rever, também podem compartilhar também, esse material. E boa noite. Você quer encerrar, doutor Eduardo? No, buenas noches a todos y agradezco a los que participaron y aguantaron nuestra humilde charla, por decirlo así. Un abrazo a todos y bom carnaval. Obrigado, doutor Eduardo, mais uma vez. Boa noite, Fabíola, boa noite, nossos telespectadores. Esse é um Além do Divã especial e contamos com sua presença na próxima quarta-feira, depois de Carnaval. Agora vamos aproveitar o Carnaval. Né? Isso. Obrigado a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Quem fez aí?